Muy bien, ahora a continuación vamos a revisar algunas funciones como son filter, filter y filter accept, el cual nos van a permitir modificar o complementar la función calculate, ya que las funciones de filter que mencionamos previamente nos permiten aplicar los filtros a una medida DAX que hayamos generado previamente y no tener que estar recalculando constantemente alguna medida. Vamos a continuar con el ejemplo de la edad de los conductores y vamos a tomar como referencia la edad promedio modificada por filtros obviamente que trabajamos en el ejercicio previo. Recordemos que esta edad es de 37.7 y vamos ahora a continuación a agregar un pequeño slicer. El slicer es una segmentación de datos con el cual nosotros vamos a poder jugar un poquito con este número de forma visual únicamente. Es decir, este 37.7 vamos a observarlos de diferentes categorías. Para esto, en este slicer que acabo de agregar, vamos a irnos a la tabla de usuarios, users, y en la sección de usuarios vamos a agregar la columna que se llama equipamiento de seguridad. La vamos a seleccionar y arrastrar en este campo. Y aquí tenemos aquí un pequeño listado. Vamos ahorita a expandirlo aquí de forma horizontal para que lo podamos ver de forma fácil en el display. Si nosotros damos clic, por ejemplo, en la opción casco, quiere decir que la edad promedio de las personas que utilizaron casco era de 31.63, el usuario. Asiento, bueno, para bebés de 4.9 años, cinturón de seguridad de 39, equipo reflectante 36, no disponible, y otros 38. Por aquí hay un 0 que tiene 40. Y también podemos jugar un poquito con la columna equipo de seguridad utilizado. Vamos a seleccionarlo y vamos a quitar la columna equipamiento de seguridad. La columna que en lo que nos vamos a apoyar es el equipo de seguridad fue utilizado, que es una de las columnas que nosotros trabajamos en el bloque 1 con Power Query. Entonces, si nosotros seleccionamos no utilizado, vemos que la edad promedio de las personas que no utilizaron el cinturón era de 32.6. Si lo utilizaron era de 37, es decir, 5 años un poco más versus los que no lo utilizaron, y sin determinar 38.6. Ahora bien, si nosotros queremos utilizar la función filter para traer únicamente la edad promedio de las personas que utilizaron, tienen fecha de nacimiento, pero que adicional utilizaron el equipo de seguridad, vamos a usar la función filter. Vamos entonces a ver el siguiente ejercicio. Entonces para esto vamos a crear precisamente esta función DAX. Nos vamos a ir a la columna o nuestra tabla formulación DAX y aquí vamos a crear una nueva medida. Esta medida va a tener como nombre edad promedio de las personas que sí utilizaron cinturón de seguridad. Y vamos a usar nuevamente la función calculate. Y a diferencia del calculate que habíamos visto previamente, aquí nosotros vamos a invocar a una función DAX que ya habíamos realizado previamente, que sería la función promedio modificado edad de los conductores. La invocamos directamente con un corchete y aquí nos va a aparecer el listado de las funciones DAX disponibles. Vamos a seleccionarla, vamos a darle coma y ahora el filtro que nos pide no va a ser directamente a una columna de la tabla, sino que vamos a invocar la función filter. Con esta función filter, nosotros podemos filtrar directamente a otra tabla, pero en este caso nosotros nos interesa filtrar de la tabla de usuarios la columna utilizó el equipo de seguridad. El equipo de seguridad fue utilizado, es la columna que vamos a utilizar y vamos a seleccionar símbolo igual, comillas, y vamos a inscribir la palabra sí utilizado. Cerramos paréntesis de la función filter y cerramos funciones de la función DAX. Aquí vamos a poner un poco de notas, invocamos a una medida previamente generada. Y con esta función filter lo que estamos es
agregando contexto a la función DAX invocada. Vamos a darle clic en validar y vamos a tomar este mismo car, vamos a copiar y pegar para ponerlo debajo de esta nueva instrucción y aquí vamos a agregar la nueva variable DAX, la edad promedio de las personas que sí utilizaron el cinturón de seguridad, la cual fue de 37.26. Si nosotros usamos la segmentación de datos, vemos que pues prácticamente no coincide. 37.26 coincide con el promedio simple y 37.26 coincide con el 37.26. Ahora bien, si nosotros damos clic aquí en utilizado, vemos que esta función DAX que acabamos de generar nos arroja un blank, porque ya hay dos filtros. Aquí estamos filtrando de forma visual y este visual pues obviamente está chocando, por así llamarlo, con este otro filtro donde únicamente traemos el si utilizado. Si nosotros queremos traer esta variable aún y cuando seleccionemos las diferentes funciones, vamos a usar la función filter all. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, para esto nosotros nos podemos apoyar de esta función filter all. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, agregar una nueva medida y dentro de esta medida el nombre que vamos a tener va a ser edad promedio de los conductores que utilizaron el equipo. Y la función va a ser muy sencilla como la habíamos trabajado anteriormente. Vamos a comenzar con la función calculate y vamos a agregar la variable DAX promedio modificado de edad de los conductores, que es este promedio 5, promedio simple que estamos viendo en la parte inferior izquierda, 37.26. Y adicional vamos a agregar como filtro la palabra all. Y dentro de all vamos a agregar la tabla users y indicándole que traiga todos, absolutamente todos los filtros o categorías de la columna el equipo de seguridad fue utilizado. Vamos a validarlo y vamos a colocarlo aquí en la parte derecha. Copio este último card y voy a agregar este nuevo variable que he creado, la que trae la función DAX y es 37.37. Vamos a ver cómo funciona. Si yo tuviera este slicer y selecciono todos, o más bien anulo la selección, funciona igual, voy a observar el mismo resultado en los tres cards. Es decir, el promedio simple es de 37.37. De las personas que sí utilizaron el equipo de seguridad es de 37.26. Y de las que no lo utilizaron, vaya, si doy clic aquí es de 32.69. Únicamente cambia el card del lado izquierdo al promedio simple. El card central se mantiene en blanco puesto que está interseccionando con el otro filtro y sin embargo esta variable DAX que acabo de crear, es decir, tráeme siempre todos los criterios no utilizados y utilizados porque estoy usando la función all, no se va a mover, se mantiene estático e incluso si utilizo la sin determinar cambian el resto, pero esta sigue manteniendo. Y esto es muy útil porque nosotros podríamos hacer un gráfico comparativo para poner, por ejemplo, cuál es el promedio. Si hiciéramos un gráfico aquí comparativo de líneas y barras, de forma muy rápida, vamos a poner en el eje comparativo el usuario, users, el equipo de seguridad fue utilizado, vamos a tener estas tres mismas variables, vamos a dibujar en el valor de columnas el promedio de la edad de los conductores modificado, es decir, edad promedio de los conductores que, pero con modificación. Entonces vamos a agregar este valor de columnas. Y aquí tengo sin determinar 38, sí utilizado 37.16 que estoy viendo y no utilizado. Y ahora se va a volver más interesante si en valores de líneas tomo la función DAX que acabo de crear con el comando de en valores de líneas y ya podemos tener este comparativo donde nos permite realizar visualmente quién está por encima o qué edad promedio está por encima. Entonces esta comparativa pues resulta hasta cierto punto interesante que las personas que no utilizaron el cinturón de seguridad o algún otro equipamiento tienen una edad promedio de 32, mientras que los que sí lo utilizaron de 37.26.
y la línea azul, digamos, es el promedio general de estos tres elementos. Entonces, función filter, funcional, la verdad nos ayuda a complementar de bastante forma, muy bien, lo que es la función calculate y tener mayor enriquecimiento a los datos mediante la modificación de contextos.